Es una situación que resulta tremendamente común, diría que casi universal en este año 2026. Hay una sensación generalizada en el ambiente de que, aunque los ingresos en la nómina o en la facturación aumenten, el dinero se esfuma de las manos. Se evapora. Literalmente, se esfuma muchísimo más rápido que hace apenas un par de años. Parece un truco de magia, pero con el saldo bancario. Y lo primero que debemos dejar clarísimo, antes de entrar en materia, es que esto no es un fracaso personal. Para nada. Quien sienta que el sueldo no le cunde en absoluto, debe saber que no se trata de una mala gestión individual per se, sino de un efecto directo y aplastante del entorno económico actual. Para este análisis a fondo hemos recopilado una montaña de información interesantísima. Y muy reveladora, la verdad. Muchísimo. Tenemos ensayos sobre psicología conductual, guías avanzadas de fiscalidad para este 2026 y reportes de estrategia financiera. Nuestra misión hoy es decodificar la psicología del dinero y aprender lo que estos textos denominan finanzas de supervivencia. Se trata de entender cómo vencer a la inflación y proteger el capital sin perder la cabeza en el intento. Exactamente. La inflación persistente de estos últimos años ha cambiado, las reglas del juego por completo. Por eso, el objetivo de esta inversión en las fuentes es ir un paso más allá de los simples consejos de ahorro. Ya no vale con guardar en la hucha. ¿Qué va? Lo verdaderamente crucial aquí, lo que conecta todos estos documentos, es entender que la relación entre la mente humana y las cuentas bancarias es la herramienta más potente que existe en la actualidad. Totalmente. Ya no hablamos solo de sobrevivir en este clima económico tan hostil, sino de encontrar la manera técnica y psicológica de prosperar. Y el primer paso para eso es entender cómo nos boicotea nuestro propio cerebro. Vale, vamos a desgranar esto, porque hay una parte de este análisis que me ha volado la cabeza. A ver, cuéntame. Los ensayos de comportamiento financiero que estamos revisando plantean una contradicción que a primera vista parece completamente absurda. Pensemos en ello un momento. Si todo sube de precio, si hacer la compra básica en el supermercado es cada vez más caro, si el coste de la vivienda está por las nubes, Intocable, sí. ¿por qué cuesta tantísimo cerrar el grifo del gasto? O sea, la lógica más pura dictaría que, ante un escenario de inflación desbocada, el consumo diario debería frenarse en seco. Pero ocurre justo lo contrario. Es que la lógica financiera no siempre encaja con la lógica biológica. Lo fascinante aquí es cómo reacciona la mente humana ante la presión constante. Los textos médicos y psicológicos que hemos analizado explican que bajo un estrés financiero continuo, el cerebro entra en lo que la ciencia denomina modo túnel. ¿Modo túnel? Sí. Y no es una metáfora, es un problema cognitivo muy real y documentado. La carga mental que supone la preocupación diaria por el dinero, por llegar a fin de mes o por ver cómo los ahorros pierden valor, reduce drásticamente la capacidad de la corteza prefrontal. Que es la parte que toma decisiones racionales. Exacto, la que toma decisiones lógicas a largo plazo. Es decir, la visión de futuro se nubla por completo porque el cerebro está invirtiendo toda su energía en intentar gestionar la angustia y la ansiedad del presente. Es curiosísimo, porque leyendo todo este material da la sensación de que, bajo esa presión, el cerebro prefiere una alegría pequeña e inmediata hoy antes que estar seguro dentro de 10 años. Tal cual. Es como si la mente dijera, mira, el mañana es un misterio y pinta bastante oscuro, así que dame una recompensa ahora mismo. ¿Tiene algún nombre clínico este fenómeno tan específico? Sí, los especialistas en economía conductual lo denominan sesgo de presente. Sesgo de presente. Eso es, este sesgo hace que el ser humano asigne un valor desproporcionadamente alto a la gratificación instantánea frente a la seguridad futura. Y cuando combinas ese sesgo de presente con el modo túnel del que hablábamos, llegas a un concepto clave que domina nuestra época, conocido como el efecto pintalabios. El efecto pintalabios. Esa parte de la documentación es una radiografía brutal de la sociedad actual. Brutal y muy precisa. Es en esencia un consumo puramente terapéutico. Funciona de la siguiente manera. Cuando el entorno económico hace que las grandes metas tradicionales de la edad adulta se perciban como muros inalcanzables. Como comprar una casa en propiedad, que hoy en día es casi una odisea. Exacto. Comprar una casa, adquirir un vehículo nuevo sin endeudarse de por vida o hacer una gran inversión. Al ver eso tan lejos, el cerebro no se rinde sin más.
Busca desesperadamente su dosis de dopamina por otras vías, y la encuentra a través de lo que los textos definen como microfugas de capital. ¿Microfugas? Son pequeñas indulgencias, gastos menores y aparentemente inofensivos que sirven para mantener la moral a flote y compensar esa frustración subyacente de no poder alcanzar los grandes hitos. Fíjate que las fuentes dan ejemplos concretísimos de estas microfugas y son cosas que vemos a diario, cosas que todos hemos hecho. Ya no hablamos de comprar un simple café, sino de esos cafés de especialidad de 6 o 7 euros que te venden como toda una experiencia de consumo. Claro, con la taza de diseño y el ambiente perfecto. Eso es. O la acumulación de múltiples suscripciones digitales de entretenimiento. Tener 3 plataformas de streaming distintas, aplicaciones premium de meditación que se usan una vez al mes. Que todos tenemos alguna muerta de risa en el móvil. Totalmente. O la cosmética de alta gama, rutinas de cuidado personal carísimas. Son pequeños lujos de bajo coste relativo. Pero claro, al poner sobre la mesa los números macroeconómicos, el material aporta un dato que es una auténtica barbaridad. A ver. Estas pequeñas indulgencias pueden llegar a devorar hasta el 15% de los ingresos mensuales netos. Un 15%. Es muchísimo. Un 15% esfumándose en microfugas, sin darnos cuenta. Es un pastizal si se piensa en términos anuales. Sabiendo esto, la pregunta evidente es ¿cómo frenamos este comportamiento si nuestro propio cerebro nos está saboteando? Para contrarrestar esto, los textos de finanzas de supervivencia proponen barreras psicológicas muy prácticas. La primera línea de defensa es la regla de las 48 horas. Suena interesante. Es una mecánica simple. Obligarse a esperar 2 días enteros antes de ejecutar cualquier compra que no sea de estricta necesidad. La lógica detrás de esto no es financiera, es puramente neurológica. ¿Para frenar el impulso? Exacto. Al forzar esa pausa, se le da tiempo a la amígdala para que se calme. Si pasadas esas 48 horas, el deseo de comprar desaparece, significa que no era una necesidad real. Era simplemente el cerebro buscando un pico rápido de dopamina para aliviar el estrés. Suena impecable en la teoría, pero me pongo en el lugar de cualquiera y seamos realistas. Si veo una oferta brutal por Internet, de esas que tienen un contador en rojo parpadeando que dice que caducan 1 hora, la regla de las 48 horas salta por los aires. Claro, es que están diseñadas para eso. Esa urgencia artificial que crean las tiendas online te empuja a comprar en el acto. ¿Qué dice el material sobre esas situaciones donde la pausa no parece una opción? Para esos casos exactos, la documentación introduce una segunda barrera mucho más analítica, que es la regla del 1%. Esta regla establece que, si una compra impulsiva supera el 1% de los ingresos netos mensuales, debe ser consultada con la almohada de forma obligatoria. O sea, no hay oferta flash que valga. Ninguna. Al establecer esta barrera cuantitativa, un porcentaje matemático fijo, se obliga al cerebro a salir de ese modo túnel emocional. Pasas de pensar en qué oferta tan buena a calcular mentalmente cuánto es el 1% de tu sueldo. Y hacer números te enfría. Ese simple cálculo matemático reactiva la corteza prefrontal y permite evaluar el gasto desde una perspectiva mucho más racional. Ojo con esa distinción porque obligarte a hacer matemáticas rompe el hechizo del marketing al instante. Y todo esto de reeducar el comportamiento nos lleva directamente a la necesidad imperiosa de evolucionar la forma en que se estructura un presupuesto mensual. Fundamental en 2026. Durante años, la regla de oro, la que todo el mundo conocía en finanzas personales, era la famosa división del 50-30-20. 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro. Pero los documentos de estrategia financiera que tenemos aquí señalan con muchísima rotundidad que esa regla tradicional está completamente rota con la inflación actual. Es una reliquia del pasado. Es una reliquia porque los costes estructurales básicos han cambiado de forma dramática. La inflación no ha afectado a todo por igual. Por eso el material presenta una adaptación de esta regla, pensada estrictamente para el escenario de supervivencia financiera. ¿Y cómo queda esa distribución ahora? La nueva distribución sugerida pasa a ser un 60-20-20. El primer bloque, el de las necesidades ineludibles, sube del 50 al 60%. Y esto responde a una realidad matemática aplastante. Intentar mantener los gastos fijos en un 50% cuando el coste de los alquileres, las hipotecas, los suministros básicos como la electricidad y sobre todo la cesta de la compra han subido de esta manera es directamente imposible para la inmensa mayoría. Claro,
Es que los huevos o el aceite de oliva no cuestan lo mismo que hace 5 años. Ese bloque requiere ahora una porción mayor del pastel por pura fuerza mayor. Y luego está el siguiente bloque, el 20%, que se destina al ahorro y la inversión. Y aquí los expertos no admiten margen de maniobra, según he leído. Cero. Subrayan que este 20% es absolutamente innegociable. En un entorno inflacionario, este porcentaje representa el bote salvavidas de la economía personal. Es la única forma de asegurar el patrimonio frente a la devaluación constante del dinero. O sea, no sirve eso de ahorrar lo que sobre al final de mes. No se puede considerar bajo ningún concepto como el dinero sobrante. Tiene que ser el primer pago que se hace, el pago más importante, porque es el que se hace al propio futuro, para garantizar la independencia. Y nos queda el último 20% dedicado a los deseos y el estilo de vida. Y quiero hacer mucho hincapié en lo que destacan los textos sobre esto, porque es vital. Mantener este porcentaje es crucial. Muy importante, sí. Al aplicar la psicología del dinero, la idea es recortar los gastos impulsivos, esas microfogas de las que hablábamos, pero sin sentir que se deja de vivir. Si alguien en un ataque de pánico financiero elimina por completo su presupuesto para el ocio, las cenas o los hobbies, es como empezar una dieta extrema. Acabas con un efecto rebote terrible. Exacto. La presión psicológica aumenta, el sentimiento de escasez se dispara, el cerebro vuelve a buscar dopamina de emergencia y el presupuesto termina saltando por los aires con un atracón de gasto masivo. Mantener ese 20% para deseos es la válvula de escape que ayuda a mantener la disciplina a largo plazo. Es un equilibrio delicado, sin duda. Se trata de tener un presupuesto que no sea una prisión, sino un mapa. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la resiliencia financiera no solo va de recortar gastos en el supermercado o evitar comprar cosméticos, va de optimizar lo que ya se tiene de forma inteligente. Las fuentes dedican una sección enorme y fascinante a la ingeniería fiscal. Un tema importantísimo hoy en día. Especialmente orientada a los freelancers, autónomos y nómadas digitales que operan en este 2026. Antes de entrar en detalle, es vital hacer una pausa y dejar algo sumamente claro, siguiendo estrictamente la postura técnica de los autores de estos manuales. Aquí no estamos tomando ninguna posición política ni avalando ideologías sobre el sistema de impuestos. Por supuesto, los textos son puramente analíticos. Simplemente estamos exponiendo, con total neutralidad, las estrategias legales que recogen las fuentes. Como aclaran los propios documentos, la optimización fiscal no es evasión. Se trata textualmente de usar las reglas de juego vigentes a favor del contribuyente. Es entender la ley para retener más liquidez de forma 100% legal. Ese matiz es fundamental. De hecho, la eficiencia fiscal se describe en las guías como el aumento de sueldo más rápido y directo que puede conseguir un profesional hoy en día. No requiere trabajar más horas ni conseguir más clientes. Requiere conocer la norma. ¿Y qué vías concretas desglosa el manual? La primera y más común hoy en día es la deducción por teletrabajo. Quienes operan en remoto de forma habitual deben asegurarse de declarar y documentar correctamente el porcentaje exacto de los metros cuadrados de su vivienda que dedican de forma exclusiva a la actividad profesional. El despacho, la oficina en casa. Eso es. Esto permite un ahorro directo en el IRPF sobre los suministros proporcionales de esa zona, la parte correspondiente de la luz, el gas o la conexión a Internet. Además, en el contexto de 2026, el texto insiste en incluir como gastos deducibles las suscripciones a herramientas de inteligencia artificial o software en la nube. Claro, es que hoy en día un diseñador o un programador no puede trabajar sin esas herramientas. Ya no son un capricho, son herramientas fundamentales y exigidas para poder operar en el mercado. Justo, son la nueva caja de herramientas. Otra vía súper interesante que se menciona para retener capital son los planes de pensiones de empleo. Los documentos sugieren aprovechar al límite las cantidades máximas que permite la legislación actual para estos planes. Tiene todo el sentido estratégico. Es una estrategia con un beneficio doble. Por un lado, todo lo aportado reduce directamente la base imponible en la declaración anual, aliviando la factura fiscal del presente. Y por otro, se está construyendo ese 20% de ahorro innegociable para el futuro del que hablábamos antes. Y si continuamos escalando en el nivel de facturación, el texto introduce una figura jurídica muy potente, las sociedades patrimoniales. Expliquemos esto de forma sencilla, porque suena a jerga de Wall Street, pero el concepto es muy ilustrativo. Por supuesto, para las rentas muy altas, recibir todo el dinero de golpe como trabajador físico significa que el sistema progresivo del IRPF se va a llevar una porción enorme. Lo que sugieren los textos es operar bajo el paraguas de una sociedad. Como un escudo protector.
Es exactamente eso, un escudo. El dinero entra a esa sociedad, tributando a un tipo corporativo que suele ser fijo y más amable. Y el profesional decide pagarse a sí mismo mediante dividendos controlados. Es un mecanismo de optimización pura para no penalizar fiscalmente un año de rendimiento excepcional. Tela con esto porque cambia la perspectiva por completo. Y además de esa sociedad también se hace hincapié en la reinversión de beneficios. En lugar de tributar por absolutamente todo el beneficio generado en un año excelente, la estrategia legal es coger una parte de ese capital y destinarlo a formación hiperespecializada. A másters o a la adquisición de nuevo equipo técnico. Exacto. Esto genera extensiones fiscales muy potentes y de paso te vuelve un profesional mucho más competitivo. Y como última medida en este bloque fiscal, el material aborda algo cada vez más común, el cambio de residencia fiscal. Un tema polémico pero muy real. Muy real. Para aquellos profesionales cuyo trabajo sea verdaderamente deslocalizado, las guías plantean evaluar fríamente el traslado a regiones o incluso a otros países que ofrecen marcos normativos e incentivos fiscales sumamente agresivos, diseñados especialmente para atraer y retener el talento tecnológico y a los nómadas digitales. Es una competencia global por el talento. Totalmente. Y pasando a otro gran bloque de nuestro análisis, hay una metáfora en los documentos que resulta tremendamente visual respecto al uso del efectivo. La del colchón. Esa misma. Afirman que tener el dinero guardado bajo el colchón o simplemente aparcado y paralizado en una cuenta corriente tradicional que te da un 0% de rentabilidad es literalmente ver cómo los billetes se queman lentamente. Pierden valor día tras día. En 2026, con estos niveles de inflación devorando el poder adquisitivo, el efectivo ha dejado de ser un refugio. Se define ahora como una simple herramienta de paso, un vehículo temporal para pagar la luz o hacer la compra, pero jamás un método de almacenamiento a largo plazo. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es que la defensa del capital tiene que pasar de ser pasiva a ser una estrategia de ataque completamente proactiva. Si el dinero se queda quieto, pierde valor. Por eso, las fuentes estructuran lo que denominan un radar de inversión. Delineando 5 vías específicas de refugio, ¿verdad? Así es. Pues vamos a verlas, porque si el dinero en la cuenta se quema, ¿dónde se supone que hay que meterlo según este análisis para que al menos sobreviva? La primera línea de defensa, la más accesible para cualquiera, es no regalar rentabilidad. Hablamos de las cuentas remuneradas. La directriz de los expertos aquí es rotunda. No se debe aceptar bajo ningún concepto mantener la liquidez diaria en una entidad que ofrezca un rendimiento inferior al tipo de interés marcado por los bancos centrales. Es la barrera de contención mínima para el dinero que necesitas tener a mano. Exacto. El fondo de emergencia debe estar rentando algo. Vale, pero eso es para el corto plazo. Para el largo plazo, la gente suele pensar directamente en comprar acciones en la bolsa, aunque a muchos les da verdadero vértigo intentar adivinar qué empresa va a triunfar. ¿Qué alternativas plantean para evitar esa lotería? Ahí entra la segunda vía, la inversión indexada. En lugar de jugar a ser un lobo de Wall Street intentando buscar la aguja en el pajar, compras el pajar entero. Me encanta esa analogía. Es que es tal cual. Se invierte en fondos índice que replican el comportamiento de miles de empresas a nivel global. Es una forma mecánica, barata y diversificada de asegurar que los ahorros se suban a la ola del crecimiento económico mundial a largo plazo. Sin depender del éxito o fracaso de una sola compañía. Exacto. Pero claro, hay un miedo recurrente en todo esto. ¿Qué pasa si la inflación sigue completamente desbocada durante años? ¿No existe en este radar algún tipo de escudo directo que suba exactamente a la par que los precios de la calle? Sí, existe. Y esa es la tercera opción del radar. Los bonos ligados a la inflación, conocidos en el entorno financiero como TIPS. Tips. ¿Cómo funcionan exactamente? Para entenderlo fácilmente, imagina que tu dinero está en una escalera mecánica. En un bono tradicional, la escalera está parada. Te pagan un interés fijo y punto. Si la inflación sube más rápido, pierdes poder adquisitivo. Lógico. Pero con los TIPS, la escalera se mueve hacia arriba, junto con el coste de la vida. El valor principal de lo que has invertido se ajusta automáticamente basándose en las cifras oficiales del índice de precios al consumo. Si la inflación se dispara un 5%, el valor de ese bono también sube para compensarlo de forma casi matemática. Eso es fascinante. Luego, leyendo el documento, me fijé en que hay un cambio de mentalidad radical que proponen con respecto a lo que llaman activos de flujo de caja. Parece que la idea ya no es comprar una casa esperando que dentro de 20 años valga el doble para dar el pelotazo y venderla. Exacto, esa es la cuarta estrategia. La clave es buscar rendimiento constante. Conseguir que te paguen simplemente por poseer el activo. ¿Como un goteo continuo?
Hablamos de invertir en empresas muy sólidas que tengan un historial impecable de repartir dividendos cada trimestre, o en bienes raíces donde los contratos de alquiler incluyan cláusulas de revisión vinculadas a la inflación. El objetivo principal no es la revalorización, sino generar dinero contante y sonante, un salario pasivo regular que amortigue el coste de la vida. Y llegamos al escenario del miedo. ¿Qué plantean las fuentes para esos momentos en los que parece que el papel momela, el dinero emitido por los gobiernos, pierde toda la confianza de los ciudadanos y su valor se desploma? Para ese escenario, la quinta y última vía es el recurso a los refugios físicos e históricos, el oro y las materias primas, o commodities. El valor refugio por excelencia. Actúan como la gran reserva de valor universal. Y la ventaja en 2026 es que no necesitas alquilar un búnker para guardar lingotes de oro o tener barriles de petróleo en el garaje. Por suerte. Los textos explican que la forma inteligente de exponerse a esto es a través de ETFs, fondos cotizados que rastrean el precio exacto de estas materias primas, y lo haces directamente desde la aplicación del teléfono móvil. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unificamos todas las piezas del puzzle, desde frenar las microfugas de capital con la regla de las 48 horas, pasando por entender los paraguas de la fiscalidad, hasta este radar de inversión proactiva, el mensaje central de las fuentes es clarísimo. Muy claro. En 2026 ya no basta con ir a trabajar, cobrar y guardar lo que sobra en un cajón. La flexibilidad mental, combinada con una educación fiscal de supervivencia y una inversión diversificada, son los ladrillos absolutos para construir un muro infranqueable contra la incertidumbre económica. Hay que defender activamente el fruto de ese esfuerzo. Sin lugar a dudas. Y para ir cerrando este análisis, hay una síntesis final en los ensayos de comportamiento que pone todo en perspectiva. Afirman, de forma categórica, que el 80% del éxito financiero personal radica pura y exclusivamente en la psicología. ¿El 80%? Y que solo el 20% restante corresponde a la técnica, a las matemáticas y a conocer los fondos indexados. Aceptar abiertamente, sin culpa, que nuestras emociones, nuestros miedos y nuestros niveles de estrés dictan nuestros hábitos de gasto, es el primer e indispensable paso para sentarse en el asiento del conductor y retomar el control. Basándonos exactamente en esa premisa del 80% psicológico, las fuentes proponen un reto excelente, muy práctico y directo. Y sería un ejercicio fantástico para quienes nos escuchan probar a hacerlo hoy mismo. No hace falta una hoja de cálculo compleja. El ejercicio consiste en abrir la aplicación del banco en el móvil, ir a los últimos 5 movimientos bancarios y hacer un ejercicio de honestidad brutal con uno mismo. Mirar cada cargo y preguntarse objetivamente, ¿esto fue para cubrir una necesidad real? ¿O fue en el fondo un impulso emocional generado por el estrés o por ese efecto pintalabios buscando dopamina rápida? Detectar esos pequeños patrones ocultos es donde comienza el verdadero cambio de rumbo. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión profunda que surge inevitablemente al observar el panorama general que hemos desgranado. Si este entorno económico de presión constante y de inflación persistente empuja de forma casi instintiva al cerebro humano hacia la gratificación instantánea y hacia el consumo terapéutico simplemente para poder sobrellevar la angustia del día a día, ¿qué ocurre a nivel macro? ¿Qué ocurre con el progreso a gran escala y con la capacidad de innovación de una sociedad entera cuando la tranquilidad mental necesaria para planificar a largo plazo y soñar con el futuro se convierte en un lujo exclusivo, reservado únicamente para una minoría económicamente privilegiada? Con este reto sobre la mesa y esperando de corazón que estas estrategias de supervivencia sirvan para navegar con mucha más claridad y seguridad este entorno de 2026, despedimos nuestra inmersión de hoy, dejando esa gran pregunta en el aire para reflexionar. Hasta el próximo análisis a fondo.